Bienvenidos a una nueva reflexión de Voces de la Biblia. Mi nombre es Elvin. Hoy vamos a entrar a una escena que ocurrió hace más de 2000 años en los atrios del Templo de Jerusalén y que sin embargo tiene más vigencia que el titular de cualquier noticia del momento. Es temprano, el sol apenas calienta las piedras del templo. Jesús está sentado rodeado de personas que quieren escucharle, y de repente el ambiente se rompe. Un grupo de escribas y fariseos se irrumpe, traen con ellos a una mujer, la arrastran, la presentan delante de todos y pronuncian esas palabras que resuenan como una sentencia. Lo dice en Juan 8, versículos 4 y 5. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley, Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? ¿Puedes imaginar ese momento? Una mujer de pie, rodeada de acusadores, con piedras listas en las manos, su vida pendiendo de un hilo, y en el centro de todo, un dilema que va mucho más allá de ella. ¿Qué pesa más, la ley o la gracia? Hermanos, esa es la pregunta que sigue persiguiendo al corazón humano hoy. En nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras iglesias, hay personas aplastadas bajo el peso de sus errores pasados. Hay hombres y mujeres que sienten que ya no tienen lugar delante de Dios porque la ley los ha señalado. Y hay otros que usan la gracia como excusa para seguir haciendo lo que quieren. Hermanos, esta historia tiene una palabra para todos ellos. Queridos oyentes, los fariseos no traen a esta mujer porque les importa la ley de Moisés. Si así fuera, ¿dónde está el hombre? El adulterio requería 2 personas. La ley de Moisés en Levítico 20:10 era clara. Ambos debían morir, pero solo traen a ella. Esta no es una escena de justicia, es una trampa política y religiosa. Escuche bien. Si Jesús dice apedréenla, pierde su reputación como el amigo de los pecadores. Si dice déjenla ir, parece contradecir la ley de Moisés. Estas personas pensaban que lo tenían acorralado entre la ley y la misericordia, pero no conocían con quién estaban hablando. Hermanos, la religión sin gracia se convierte en un instrumento de opresión. Cuando la ley se usa para aplastar a las personas en lugar de conducirlas a Cristo, deja de cumplir su propósito divino. Los fariseos habían convertido la ley en un arma y a esta mujer en un proyectil. ¿Reconoces eso en el mundo que nos rodea hoy? En muchos países, la moral pública se usa selectivamente. Se señala al débil, al pobre, al que no tiene influencia, mientras los poderosos se esconden detrás de sistemas que los protegen. La indignación pública se desahoga sobre el que ya está tirado en el suelo. Hermanos, eso es farisaísmo moderno. Juan 8, versículo 6, primera parte, dice: Y establecido esto, le preguntaban para poder acusarle. Su objetivo no era la justicia, era la acusación. Hermanos, qué diferente al corazón de Dios, que siempre busca la restauración. Lo que Jesús escribió en la tierra. Hay un momento en esta historia que fascina a todo creyente. Jesús no responde de inmediato, se inclina y comienza a escribir con su dedo en la tierra.
Lo podemos leer en Juan 8, versículo 6, segunda parte. Mas Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Qué escribía? Pues la Biblia no lo dice. Y ese silencio también es significativo. Algunos maestros de la palabra sugieren que escribía los pecados de los acusadores. Otros dicen que era la misma ley de Moisés. Pero lo que sí sabemos es lo que ese gesto comunicó: calma, autoridad, un tiempo sagrado para que cada acusador examinará su propio corazón. Jesús no entró en pánico cuando lo presionaron, y nosotros tampoco necesitamos entrar en pánico cuando el mundo nos presiona. Derek Prince, el maestro bíblico cuyas enseñanzas profundas han transformado a generaciones, señalaba que el dedo de Dios escribe la ley en dos momentos claves de la historia: en las tablas de Moisés y en el corazón del creyente regenerado. Aquí, Jesús, el mismo Dios, escribe en la tierra. ¿Será que nos está diciendo que la ley sin la gracia se queda en polvo? Y cuando los fariseos siguen presionando, Jesús se levanta y pronuncia una de las frases más poderosas de todos los evangelios. Lo dice en Juan 8:7, segunda parte. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Una frase. Eso fue todo. Y el texto dice que comenzaron a irse uno a uno, comenzando por los más viejos. Los más viejos primero, los que más años habían tenido para acumular secretos, los que mejor conocían los recovecos oscuros del corazón humano. La ley los había convocado para juzgar a otra persona. La palabra de Jesús los confrontó con sus propias vidas. Eso es lo que la ley hace cuando opera correctamente. Nos muestra que todos somos iguales ante la santidad de Dios. Queridos oyentes, esta historia nos abre la puerta a las preguntas fundamentales sobre la ley y la gracia. Preguntas que muchos llevan años cargando sin respuesta. Hoy, a la luz de la palabra, las respondemos una por una. Pregunta 1. ¿Qué revela la ley acerca de mí? La ley revela que somos más pecadores de lo que imaginamos. Los fariseos llegaron dispuestos a apedrear a esta mujer, completamente seguros de su superioridad moral. Y una sola frase de Jesús los dejó sin argumentos. ¿Por qué? Porque la ley, aplicada honestamente, nos muestra que todos fallamos ante el estándar perfecto de Dios. No hay justo, ni aún uno, dice Romanos 3:10. La ley no distingue entre pecados grandes y pequeños, demanda perfección total, y ninguno de nosotros la alcanza. Antes de buscar soluciones, necesitamos ver el problema con claridad, y la ley nos obliga a hacerlo. Pregunta 2. ¿Para qué dio Dios la ley? Dios dio la ley para revelar su santidad, definir claramente el pecado y mostrar al ser humano su incapacidad de justificarse a sí mismo. En esta historia, la ley señalaba con precisión lo que esta mujer había hecho. No mentía, pero señalar el pecado no es lo mismo que resolverlo. Pablo lo dice en Romanos 3:20. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley es el espejo que nos muestra nuestra suciedad, pero no nos limpia. Para eso, necesitamos algo completamente diferente. Pregunta 3. ¿Puede la ley salvarme? No puede salvarte. La ley exige una perfección que ningún ser humano puede alcanzar. La mujer adúltera no podía salvarse a sí misma cumpliendo la ley, ya la había violado.
Su única esperanza era alguien que pudiera interceder por ella. Eso es exactamente lo que Jesús hace por nosotros. La Biblia dice en Gálatas 2:16 que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Recordar, la ley apunta al problema, no puede ser la solución. Y en el momento en que lo entendemos, todo cambia. Pregunta 4. ¿Qué revela la gracia acerca de Dios? La gracia revela el amor, la misericordia y la bondad de Dios. Cuando todos los acusadores se fueron y solo quedaron Jesús y la mujer, Él le preguntó, ¿ninguno te condenó? Y cuando ella respondió que nadie, Jesús dijo, ni yo te condeno. Piénsalo. El único sin pecado en esa escena, el único que tenía el derecho moral y legal de arrojar una piedra, eligió no hacerlo. Eso es la gracia. No es que Dios ignore el pecado, es que Dios pagó por él. En la cruz, la ley fue satisfecha para que la gracia pudiera fluir libremente hacia ti. Pregunta 5. ¿Cuál es el mayor enemigo de la gracia? Esta respuesta es fácil. Es el orgullo humano y la autosuficiencia. Los fariseos no podían recibir la gracia porque estaban llenos de sí mismos. Creían que no la necesitaban. Y hermanos, la gracia solo puede ser recibida con manos vacías. El Evangelio cae en tierra fértil solo cuando el arado del arrepentimiento ha roto el suelo duro del orgullo. Mientras creamos que podemos solos, la gracia no tiene entrada. Dice en 1 de Pedro 5:5, Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. La primera condición para recibir la gracia no es ser bueno, es reconocer que no lo eres. Pregunta 6. ¿Qué cuesta más, cumplir la ley o aceptar la gracia? Hermanos, para el corazón humano, aceptar la gracia suele ser más difícil. Suena contradictorio, pero es la verdad. La ley nos permite sentirnos en control. Si cumplo las reglas, merezco el resultado. La gracia, en cambio, nos pide que admitamos nuestra total incapacidad y que confiemos completamente en otro. Esto hiere el orgullo. Esta mujer tuvo que estar ahí, sin argumentos, sin excusas, sin nada que ofrecer, para recibir lo que Jesús le dio. Y eso es exactamente lo que Dios nos pide, venir a Él tal como somos. Además, hermanos, vivir por gracia no significa una vida menos exigente. En muchos sentidos, es mucho más profunda. La ley regulaba acciones externas, la gracia transforma el corazón. Jesús no dijo solo, no cometas adulterio, dijo que codiciar en el pensamiento ya era adulterio. Mateo 5, 27 y 28. No dijo solo, amas a tu prójimo, dijo, amar a vuestros enemigos. Mateo 5, 44. Hermanos, la gracia no rebaja el estándar de Dios, lo eleva hasta el corazón, y al mismo tiempo nos da el poder para vivir de una manera que jamás podríamos alcanzar solos. Pregunta 7. ¿Cómo sé si estoy viviendo bajo la ley? Hermanos, si tu seguridad delante de Dios depende principalmente de tus obras, tus esfuerzos, tu desempeño espiritual o tu historia moral, estás viviendo bajo principios de ley. Los fariseos en esta historia vivían bajo la ley. Su identidad dependía de cuán bien cumplían las normas y cuán mal lo hacían los demás. La ley pone la mirada en lo que tú haces, produce comparación
orgullo o desesperación. Si constantemente te preguntas si has hecho suficiente para merecer el amor de Dios, la ley, lamentablemente, te tiene atrapado. Y lo trágico es que muchos creyentes viven ahí toda su vida sin saberlo. Pregunta 8. ¿Cómo sé si estoy viviendo bajo la gracia? Hermanos, estás viviendo bajo la gracia cuando tu confianza está en la obra de Cristo y no en tus propios méritos. Esta mujer no salió del templo presumiendo de lo bueno que era. Salió con el peso de haber sido perdonada por quien tenía toda la autoridad para condenarla. Eso produce humildad, gratitud y un deseo genuino de cambiar. La gracia no produce pasividad, produce una dependencia constante de Dios y una obediencia nacida del amor, no del miedo. Como dice Pablo, el amor de Cristo nos constriñe, 2 Corintios 5:14. Hermanos, cuando vives bajo la gracia, obedeces porque amas, no porque temes. Pregunta 9. ¿La gracia me da permiso para pecar? La respuesta es corta, no. Esta es quizás la pregunta más urgente de todas. Jesús no le dice a la mujer, vete y seguir haciendo lo que quieras. Le dice, vete y no peques más. La gracia auténtica produce transformación. La gracia no es la ausencia de demandas, sino el poder de Dios para cumplirlas. El apóstol Pablo lo dice directamente en Romanos 6, 1 y 2. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. La gracia nos libera del dominio del pecado. No nos da la licencia para continuar en él. Quien usa la gracia como excusa para pecar probablemente aún no ha entendido lo que le costó a Dios otorgarla. Y pregunta 10. ¿Cuál es la diferencia entre la ley y la gracia? Recordemos, la ley demanda justicia, pero no puede producirla. La gracia provee gratuitamente por medio de Jesucristo la justicia que Dios exige. En esta escena lo vemos perfectamente. La ley trajo a la mujer para condenarla. La gracia, encarnada en Jesús, la liberó sin ignorar su pecado. La ley muestra el camino, la gracia nos da el poder para reconocerlo. La ley revela el problema, la gracia presenta la solución. La ley señala lo que debe ser, la gracia te transforma en lo que no puedes ser por ti mismo. Juan 1:17 lo resume todo, y lo dice así. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Queridos oyentes, regresamos al momento más íntimo de esta historia. Los acusadores se han ido. Solo quedan dos personas en el templo, Jesús y la mujer. El texto lo dice de manera hermosa. Lo dice en Juan 8, 10 y 11. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?» Ella dijo, «Ninguno, Señor». Entonces Jesús le dijo, «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Dice, «Ni yo te condeno». 4 palabras. 4 palabras que cambian todo. Jesús no dijo, «Ni yo te condeno porque lo que hiciste no fue tan grave». No dijo, «Ni yo te condeno porque
En el fondo eres una buena persona. No, Jesús conocía perfectamente lo que ella había hecho y aún así no la condenó. Escuche bien esta frase. La gracia no minimiza el pecado, la gracia lo carga. En este momento, Jesús estaba en camino a la cruz, días o semanas antes de cargar sobre sí mismo el pecado del mundo. Hermanos, incluido el de esta mujer, incluido el nuestro, cuando dijo, "Ni yo te condeno", no estaba siendo permisivo con el pecado. Estaba anunciando que Él pagaría el precio de ese pecado. Hermanos, la gracia siempre tiene un costo. Lo pagó Jesús. Y luego viene la otra palabra, no peques más. Porque la gracia auténtica siempre viene acompañada de una dirección, no de una carga, no de una amenaza, sino de una posibilidad nueva. Puedes vivir diferente ahora. Tienes una segunda oportunidad. Queridos oyentes, ¿cuántas personas necesitan escuchar eso hoy? Personas que llevan años convencidas de que Dios no puede usarlos por lo que hicieron, que el pasado los descalifica para siempre. Jesús dice hoy lo mismo que le dijo a ella, "Ni yo te condeno, vete y no peques más". Queridos oyentes, quiero que entiendas algo crucial que muchas veces se confunde. La ley y la gracia no son enemigas. Son dos partes del mismo plan eterno de Dios. El problema no es la ley. El problema es querer usar la ley para obtener lo que solo la gracia puede dar. Pablo lo explica en Gálatas 3:24 con una imagen poderosa. La ley es como un ayo, un pedagogo que nos lleva a Cristo. En el mundo greco-romano, el pedagogo era el esclavo que acompañaba al niño a la escuela. No era el maestro. Su trabajo era llevarte al maestro. Esa es la función de la ley. Lo dice en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Qué claro, ¿verdad? La ley te muestra que necesitas a Cristo. La gracia te da a Cristo. Son dos movimientos del mismo Dios hacia tu salvación. Pero hay algo más que debemos entender. La gracia no solo perdona el pasado, la gracia también transforma el presente y garantiza el futuro. Cuando esta mujer salió del templo ese día, no salió igual que entró. Algo había cambiado en ella para siempre. Había mirado a los ojos al único hombre que podía haberla condenado, y él la había perdonado. Eso transforma, hermanos. Recordar esta frase: nadie sale igual de un encuentro genuino con la gracia de Dios. Hermanos, la gracia no solo es el favor inmerecido de Dios, sino también el poder de Dios operando en el creyente. Gracia no es solo recibir algo que no mereces. Gracia es también recibir el poder para vivir de una manera que antes era imposible para ti. Bástate mi gracia, le dijo Dios a Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Queridos oyentes, antes de llegar a las aplicaciones prácticas, necesito hacerte una pregunta directa. Tú que estás escuchando, ¿en qué lugar te encuentras en esta historia? ¿Eres la mujer? ¿Llevas años viviendo con la carga de algo que hiciste y que crees que Dios no puede perdonar? ¿O quizás ya lo perdonó, pero tú no te has perdonado a ti mismo? ¿O eres uno de los fariseos? ¿Llevas piedras en tus manos para alguien en tu familia, en tu iglesia, en tu comunidad? ¿Hay alguien a quien sigues juzgando
porque la ley que llevas en la cabeza dice que no merece perdón? Hermanos, todos comenzamos la historia de pie, con una piedra en la mano. La gracia nos invita a soltarla. Queridos oyentes, esto es muy importante. La iglesia que no predica la gracia se convierte en una institución de condenación, no de liberación. Cuando usamos la Biblia como un instrumento para señalar los fallos ajenos, en lugar de como un espejo para ver los propios, hemos traicionado el espíritu del Evangelio. Y para los que se identifican con la mujer, recuerda, Jesús no te pide que primero te mejores para acercarte a Él. Te pide que te acerques para que Él te mejore. La diferencia es fundamental. La ley dice, mejórate primero, luego ven. La gracia dice, ven tal como estás, y yo te transformo. Dice Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Queridos oyentes, la historia no ha terminado. Esta historia de Juan capítulo 8 termina con la mujer caminando hacia la libertad, pero la historia de la ley y la gracia continuó. Continuó en el Calvario, donde Jesús pagó la deuda que la ley exigía. Continuó en la resurrección, cuando Dios declaró que el pago fue suficiente, y continúa hoy, en cada vida que se rinde a la gracia. El apóstol Pablo, que había sido el fariseo por excelencia, el guardador de la ley más estricto de su generación, llegó a escribir estas palabras al final de su vida. Lo dice en Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El hombre más sabio sobre la ley terminó gloriándose solo en la gracia, porque cuando encuentras a Cristo, eso es lo único que queda. Queridos oyentes, escuche bien. La ley no puede salvarte, no puede limpiarte, no puede darte paz. Puede mostrarte lo que necesitas, pero no puede dártelo. Solo la gracia puede hacerlo. Y hoy, en este momento, mientras escuchas esta reflexión, Jesús está de pie delante de ti, no con una piedra, sino con manos abiertas, diciendo lo mismo que le dijo a esa mujer: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué vas a hacer con eso? Queridos oyentes, no basta con entender la diferencia entre la ley y la gracia en la cabeza. Necesitamos vivirla. Aquí dejo 5 pasos concretos que puedes empezar hoy mismo. Paso 1. Identifica con honestidad bajo qué principio estás viviendo. Tómate un momento hoy para responder esta pregunta. ¿Mi confianza delante de Dios está en lo que Cristo hizo o en lo que yo hago? Si tu paz espiritual sube cuando te portas bien y baja cuando fallas, estás operando bajo la ley. Escribe en un papel lo que crees que Dios necesita de ti para aceptarte. Si esa lista incluye tu esfuerzo, tu mérito o tu historial, ese es tu punto de partida para recibir la gracia. Paso 2. Suelta la piedra que estás cargando contra alguien. Piensa en una persona a quien no has podido perdonar, alguien a quien sigues juzgando. Hoy, de manera intencional, ora por esa persona.
No es una oración de bendición forzada, es una oración de redención. Es, Señor, suelto el derecho de juzgar a esta persona. Eso es tuyo, no mío. Hacer esto no significa que lo que hicieron estuvo bien. Significa que eliges no ser quien cargue la piedra. Paso 3. Leer Romanos 8:1 todos los días durante una semana. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Una frase, 7 días. Leerla en voz alta cada mañana. Deja que ese versículo desafíe la voz interna que te recuerda tus fallos y te dice que no eres suficiente. La gracia no depende de tu desempeño de ayer, depende de lo que Cristo hizo en la cruz. Paso 4. Ven a Cristo tal como estás, sin esperar estar mejor. Si hay algo en tu vida que sabes que está mal, no esperes resolverlo para entonces acercarte a Dios. Esa es la trampa de la ley. Acércate ahora, con ese peso, con esa lucha, con esa derrota. La gracia no requiere que llegues limpio. La gracia te limpia cuando llegas. Ora hoy con esta sencilla honestidad. Señor, vengo como estoy. Necesito tu gracia, no solo tu ley. Paso 5. Comparte lo que has recibido. La gracia que no se comparte se estanca. Cuando alguien a tu alrededor está pasando por algo difícil, cuando alguien haya fallado y la comunidad esté listo para señalarlo, sé tú quien diga, hay gracia para eso. No estás minimizando el pecado, estás señalando al mismo Jesús que señaló esta historia. El mayor testimonio de la gracia es una persona transformada que ayuda a otros a recibirla también. Queridos oyentes, terminamos orando juntos. Señor Jesús, hoy venimos delante de ti como vino esa mujer en el templo de Jerusalén, sin argumentos, sin excusas, sin nada que ofrecer más que nuestra necesidad. Reconocemos que la ley nos ha señalado con verdad. Somos pecadores, hemos fallado, y ninguno de nosotros puede lanzar la primera piedra. Pero tú, Señor, tampoco nos condenas. Tu gracia es más grande que nuestro pecado. Tu misericordia es más poderosa que nuestra vergüenza. Hoy elegimos creer en eso. Hoy elegimos soltar la piedra que cargamos contra otros. Hoy elegimos venir a ti tal como somos, confiando no en nuestros méritos, sino en tu sacrificio en la cruz. Transforma nuestros corazones. Danos el poder de tu gracia para vivir diferente desde hoy. Que seamos personas que, habiendo recibido misericordia, le extendamos a quienes nos rodean. En el nombre de Jesús, el único sin pecado que nunca lanzó la piedra. Amén. Termino con el versículo de Juan 1:17. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Muchas gracias por escuchar esta reflexión. Nos vemos en el siguiente programa de Voces de la Biblia.